¿Cuáles son tus impresiones de esta declaración del padre, del Santo Padre Francesco, ¿no? En este documental que va en realidad en contra de los dogmas de la Iglesia, de todo lo que hemos visto. En realidad nos parece que sigue la línea de declaraciones anteriores, es decir, el primer papa que ha tratado de alguna manera de reconciliar la Iglesia con las personas homosexuales. Fue el primero en decir que eran hijos de Dios, de quién era él para condenarlos. Y entonces tampoco esta declaración aparentemente no es tan grande como algunos la han querido ver. Simplemente es, digamos, una especificación de algo que ya ha sido una línea del Papa, del Vaticano, digamos, no necesariamente toda la Iglesia, en el sentido de que las cuestiones para regular las relaciones de pareja del mismo sexo tendrían que ser una cuestión civil, apartada de lo religioso, y evidentemente pues, no con el nombre de matrimonio, sino de unión civil. Claro, pero sin embargo he escuchado algunas reacciones yo a nivel no solamente del Perú, sino vía canales internacionales, donde sacerdotes ya salen y cuestionan. Es decir, para ellos ha sido impactante. Dentro de la Iglesia, obviamente no hay un consenso. Claro, sí, he visto yo también las declaraciones, sobre todo de la Iglesia de Estados Unidos, que es muy conservadora, diciendo que estaba yendo contra los dogmas de la Iglesia, contra las enseñanzas principales, pero en realidad yo creo que es una estrategia que ha estado utilizando el Papa últimamente a lo largo de su pontificado, de avanzar 2 pasos y retroceder 1. O sea, él está tratando de modificar de alguna manera la actitud de la Iglesia, y me parece que lo que intenta es atraer más gente. O sea, algunos analizan que digamos, siendo que la Iglesia latinoamericana es particularmente conservadora también, y siendo uno de los principales sitios donde hay mayor cantidad de católicos, y siendo que muchos de los países latinoamericanos ya han aprobado el matrimonio igualitario, entonces la Iglesia no puede estar en constante desafío de esto, ¿no? Él mismo menciona que él invitaba a que participen de la vida religiosa a una pareja gay en Italia. Entonces hay que ver varios de los aspectos de por qué ha hablado de esta manera el Papa. Claro, pero más allá de las interpretaciones, digamos, sobre los móviles, digamos, casi políticos del Papa, ¿no es cierto?, por no perder a parte importante de los fieles, lo cierto es que este discurso se contradice con lo que normalmente es el discurso de un sector importante de la Iglesia Católica, entre otros lugares en el Perú, que se condena a la homosexualidad como una desviación de lo natural y una condena a la posibilidad siquiera de que las personas homosexuales tengan una vida en familia. O sea, este discurso contradice lo que ha sido el mensaje de la mayoría de la Iglesia Católica en el Perú o de su jerarquía. De hecho, sí, bueno, sobre todo con el anterior arzobispo, ¿no? O sea, el actual arzobispo ha sido un poco más conciliador al respecto. Pero sí es cierto, además dentro del Perú tenemos, digamos, órdenes religiosas que tienen un mensaje muy contrario, o sea, y que tienen muchas parroquias. De hecho, yo tengo una familia católica y me han contado que en algunas parroquias el discurso era constante, las homilías siempre han sido en contra del tema, y entonces algunos han dejado ir a esas parroquias y han cambiado a otras que estén con otra orden, donde el tema no es tan central y no le dan una importancia tan grande. Pero sí es cierto de que digamos que gran parte de la Iglesia peruana es conservadora, y en ese sentido este mensaje no creo que les haya caído muy bien, porque justamente apoya lo que nosotros siempre decíamos. O sea, nosotros lo que queremos es una regulación civil. Nadie quiere obligar a la Iglesia a celebrar matrimonios religiosos de personas de parejas del mismo sexo. Lo que queremos es una revolución civil, porque la ley sí debe ser laica. La ley no tiene por qué tener una cuestión religiosa detrás que la guíe. Entonces, pero me queda la sensación de que no estás muy convencido y que crees que esto es más de publicidad, de querer no perder a más católicos, y que recién vas a estar convencido cuando haya algo claro, una regla, un documento que diga, bueno, esto es así. Encíclica sería excelente. Claro, evidentemente. Lo que pasa es que si el Papa no decide hablar a través de una encíclica o decir que lo que está diciendo es cátedra, o sea, es una imposición, es simplemente la opinión del obispo de Roma, ¿no? O sea, que es importante, pero que no obliga necesariamente a todo el resto de la Iglesia.
Entonces, me parece interesante e importante en el sentido de que vamos a tener un argumento más en la hora del debate sobre cuestiones de regulación del matrimonio igualitario, de la unión civil. O sea, en el sentido de que la Iglesia debe hacer lo que ha sugerido el Papa y dejar el lado civil para los civiles, o sea, las cuestiones legales para lo legal, sin intervención religiosa. Una pregunta final, Jorge. ¿Sí? Todo este tema va a aterrizar en una decisión que entiendo tiene que tomar el Tribunal Constitucional con respecto al caso del economista y fundador del MOL, Óscar Ugarteche. Él se casó con una persona de su mismo sexo en los Estados Unidos y ha ido a inscribir en su DNI su condición de casado con esta persona y le ha sido denegado ese derecho. ¿Qué esperan ustedes del Tribunal Constitucional? Claro, en realidad el Poder Judicial se le otorgó el derecho, el remil que es el que ha apelado. O sea, y ese es el punto. Y además no es el único caso, porque el caso de Susel Paredes, que ya sí se casó en Estados Unidos, Ugarteche en México. Hay varios casos más detrás que están yendo en el camino hacia el TC. Y entonces lo importante sería que el TC de una vez defina, ¿no? O sea, que reconozca que si una persona se casa bajo las leyes de un país donde es posible el matrimonio igualitario, entonces el Perú lo tiene que aceptar, porque el Perú acepta el matrimonio de acuerdo a las leyes del país donde se contrae. No está, la decisión del TC no va a legalizar el matrimonio acá, no va a hacer que las personas se puedan casar acá, solo que cualquier persona que se case en donde un país, de acuerdo a las leyes del país en que se contrajo, en Argentina, en México, en Colombia, en Estados Unidos, en Canadá, en España, en donde de los más de 30 países donde podría hacerlo, el Perú simplemente reconoce lo que es ley de ese país. Entonces eso es lo que va a establecer el TC. Y entonces esperamos que en ese sentido sea la sentencia.